través del Observatorio Meteorológico Homely Cats de Marcelo Ávila. 12 grados 7 décimas, la sensación térmica 11 grados 3 décimas, la humedad 86%, el viento a una velocidad de 14,8 kilómetros en la hora, ráfagas de hasta 19,4 desde el sud-sudoeste. Tenemos visitas en nuestros estudios. Así es, Matías, 10 horas 7 minutos y tenemos la visita de Axel Bogda, un hombre conocido en Coronel Pringles, un hombre que ha tenido, a pesar de ser una persona joven, una carrera policial muy interesante. Y días pasados, el día lunes precisamente, el título del orden decía: amo a mi policía y a mi institución. Hace unos minutos yo les leí a ustedes una carta, la carta póstuma del doctor René Favaloro, y no sé por qué, pero se me ocurre que hay alguna similitud, ¿no? Salvando las profesiones y las diferencias obvias, ¿no? Pero se me ocurre que hay algo más o menos parecido, ¿no? Amo a mi policía y a mi institución, y me retiro es como una contradicción, que, digamos, para arrancar me gustaría charlar de esto. ¿Cómo estás, Axel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. ¿Estoy acertado con lo que digo o no? No, simplemente yo quisiera aclarar de que no puedo llegar ni a los talones de don René Favaloro en cuanto a su altruismo, su conocimiento científico y demás. Él dio todo. De hecho, yo, después de tantos años, siempre digo de que fui salvado por Dios, por mi cardiocirujano, mi cardiólogo de Pringles, el doctor Pereira, y por la aplicación de los conocimientos, ¿no?, del doctor Favaloro. Gracias a don René estoy acá sentado charlando. No, a mí se me ocurre que la comparación es el título, ¿no? Amo a mi policía y a mi institución, pero no obstante ello me retiro. Entonces, un poco quería buscarle la explicación al tema. Bueno, sí, hay ciclos que se cumplen. En el caso de la tarea policial, uno alcanza un nivel de madurez dentro de la institución y tiene que dejar el paso a las nuevas camadas. Y tal vez uno podría seguir colaborando desde el punto de vista de la experiencia. Tengo camaradas que se han dedicado posteriormente a ejercer la docencia o el entrenamiento de personas, ¿no?, de distintas fuerzas. Pero las etapas, una vez que se cumplen, es el advenimiento justamente de otra etapa nueva. Y así lo estoy tomando, ¿no? Creo que, mejor dicho, me fui feliz, estoy contento por haber transitado 32 años con todos los bemoles, ¿no?, que tiene nuestra institución policial, y tratando de no pensar en las cosas malas o tristes, sino en las cosas buenas que uno puede rescatar de esta tarea, ¿no? A mí se me ocurre que esto está muy enraizado con la historia argentina, ¿no? En muchos países a los ancianos, no es tu caso, por supuesto, a las personas mayores, a las personas que dejan una profesión, se las utiliza en el buen sentido de la palabra como rectores, como elementos de consulta. ¿No es un poco frustrante que ¿qué edad tenés, Alci, puntualmente? 50 años. 50 años. Sos muy joven. Hoy a los 50 años es muy joven. Tal es así que se está cuestionando la edad de la jubilación porque ha habido una expectativa de vida totalmente distinta a 20 Sí. o 30 años atrás, ¿no? Sí, sí. ¿No sentís un poco una frustración que todos los conocimientos de esos 35 años no se puedan materializar, no ya en función, ponele, como policía, pero sí dentro de la institución, en la formación, en lo que debería ser? Me parece que la formación de los últimos tiempos de la policía ha sido muy pobre, ¿no? Entonces digo, elementos, supongo no será el tuyo un caso excepcional, debe haber muchos colegas tuyos que están atravesando la misma situación, ¿no? Sí,
estaría o sería muy lindo, ¿no? que personas con experiencia en distintas áreas, ¿no? O especialidades o subespecialidades de la policía, una vez retirados, puedan ser aprovechados sobre todo para las escuelas de formación o para ejercer tareas de tutores sobre las camadas nuevas, ¿no? Que tienen que ser tuteladas. Y es un problema que hoy es real y concreto, y lo viví en los últimos tiempos donde estuve ejerciendo, donde tenía una enorme cantidad de policías del primer rango, ¿no? Oficiales de policía, lo que antes conocíamos como agentes, y por no decir en su mayoría del plantel que tenía, yo estaba comandando alrededor de 200 efectivos, y personas que necesitaban y necesitan ser tutelados mínimamente por otros colegas de mayor experiencia. Y el problema dramático que tenía dentro de mi cadena de mando hacia abajo era no tener esos policías con experiencia para guiar a los novatos. Entonces nos encontramos con una gran cantidad numérica de recursos humanos que algunos con vocación, otros con no tanta porque han ingresado por razones de empleo, que son los que en definitiva, siempre lo aclaro, son los que más sufren porque hacer algo que a uno no le gusta realmente cuesta Claro, el claro. doble. Sí, en una cuestión tan particular como la de Sí. policía, ¿no? Y nos encontramos a veces con un vehículo, un patrullero que tiene no uno, sino dos policías nuevos. Y yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Ese tipo de situaciones. Lo nombro a modo de ejemplo, simplemente. Porque en esta profesión la experiencia vale y vale mucho, y te diría que a veces es lo que salva la vida, ¿no? Lo que uno vive en la academia de formación a veces no alcanza como la realidad sobre el terreno. Y en una profesión donde a veces la realidad hace que las posibilidades de sobrevida o de no sufrir alguna secuela grave es distinta de otras profesiones. Yo no digo que mi profesión es la mejor. Estoy diciendo de que si yo trabajo, lo digo, no quiero ofender a nadie, trabajo, se me ocurre, no sé, de albañil, y si parto un ladrillo, puedo tomar otro ladrillo y seguir. Tendré un problema tal vez económico porque rompí un ladrillo. Y cuando en realidad lo que se arriesga es la salud y la vida de uno o de otras personas. Claro. Entonces, es importante la tutela y la voz de la experiencia, ¿no? Que se adquiere en el terreno. Compartiendo. No hay es tan común esto que decís, Axel, en las películas norteamericanas donde va un policía experimentado con un novato, ¿no? Es que así debería ser, sí, así debería ser. Y por estas cuestiones de reformas y bueno, de la historia propia de nuestra policía en los últimos años, nos encontramos con lugares donde hay muchísimos policías jóvenes, bienvenidos sean, pero que se golpean más de lo que deberían golpearse por no tener la tutela, ¿no? de un policía experimentado. Y bueno, esto es un problema. De todos modos, creo que la dinámica de la formación en los últimos tiempos ha ido más sobre la cuestión avanzado sobre la cuestión de la cantidad y no de la calidad. La presencia, digamos. Sí, y no quiero meterme en un terreno escabroso, pero esta cuestión de que las lucecitas azules son el símbolo de la seguridad, yo no estoy de acuerdo. La seguridad tiene que ser integral, tiene que haber una planificación a corto, mediano y a largo plazo, y tiene que ser tomada como una cuestión de Estado, ¿no? Es tan difícil en nuestro país que algo sea tomado como una cuestión de Estado.
Entonces, los delincuentes ya hoy en día no le tienen miedo a las luces azules de un patrullero. La prevención tiene que ir acompañada de investigación, de procedimientos llevados a cabo como el corolario, ¿no?, de una investigación, acompañando a la fiscalía. Son distintas cosas que tienen que ver y que el vecino común o doña Rosa, como solemos decir, no lo sabe, normalmente no lo sabe, y la cara visible siempre es la repartición uniformada, ¿no? Yo te voy a transferir una experiencia chiquitita. Hace un mes y pico atrás, iba caminando por el centro y justo me cruzo con dos mujeres policías, dos chicas jóvenes, que tenían arma, pero no tenían chaleco. Entonces le pregunté, me dijo, y no tenemos chaleco. Le digo, pero, le digo, si de pronto yo sacara un arma, cualquier persona sacar un arma y te intimida o reacciona o te apunta, vos tenés que sacar la tuya, sin chaleco. Sí, no hay chaleco para todo. Entonces, yo digo, si realmente vos ponés, eran chicas muy jóvenes, ¿no? No voy a ser peyorativo esto de que eran jóvenes, pero es cierto lo que vos manifestás. Esa persona acompañada por un tipo responsable, conocedor de la profesión, le daría otro marco de protección, ¿no? Entonces, andan allí, si tienen que tener un evento a los tiros, ¿qué hace? Sin chaleco. Sí. También hubo en los últimos años una moda, entre comillas, ¿sí? Trataré de explicarlo para que el vecino, el ciudadano común lo pueda entender, porque tal vez no quiero entrar en un lenguaje técnico policial, pero está demostrado en el mundo de que la célula mínima operativa a nivel policial para trabajar en la vía pública es de 2 efectivos, ¿sí? Que ande un policía solo hoy en día, en los tiempos que corren, no asegura ni su supervivencia, ni mucho menos la de los vecinos, claro. Claro, y la prestación de un buen servicio. Y esto está respaldado en muchas situaciones, en muchas cosas. Y en los últimos años ha habido conducciones policiales que han ordenado y dispuesto que un policía ande solo arriba de un patrullero, desempeñando la función de prevención, con esto de que no pasa nada. No pasa nada. Y es algo muy lejos de la realidad, ¿no? Los imprevistos en la función policial se desencadenan a veces en lo mejor de la calma y de la tranquilidad. Entonces, cuando yo le llamaba la atención a jefes que estaban bajo mi mando, y les imponía esto de que no quería ver policías solos, ni de a pie, ni en un vehículo policial, cumpliendo servicio, justamente por eso. Inclusive, ver destacamentos en el interior de un distrito con una mínima dotación. Y en los tiempos que corren eso no puede ocurrir. Es así que yo en mi última gestión, donde estuve trabajando, lo primero que hice es reordenar y redistribuir recursos humanos. Y fui criticado, muy criticado por algunos sectores, de que dejaba desprotegida la gran ciudad. Que no fue así la situación, porque es actualmente una dependencia que tiene muchísimo personal. Y no iba a caer en la inseguridad porque yo redestinase o readecué 7, 8 o 10 policías en 200. Y así fue como potencié destacamentos que tenían 2, 3 y algunos de ellos hasta un policía,
con una dotación mínima de 2 policías por día. Bueno, lo decía como ejemplo, pero realmente la necesidad de personas con experiencia, de los viejos suboficiales, cuando yo era chico y andaban con las mangas blancas y haciendo distintas tareas, no solamente la de prevención del delito, porque pareciera que hoy el policía, y lo digo desde una mirada interior, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que los policías jóvenes están convencidos de que su única función es correr los delincuentes, ir atrás de los ladrones. Y la función del policía y esta profesión da un espectro tan amplio de poder intercambiar situaciones con el vecino y de ayudar de distintas maneras, porque va desde cortar el tránsito que cruce la abuela con la bolsa de los mandados, a si uno está caminando y ve que hay un problema con niños que salen del colegio y tienen que cruzar, ¿por qué no? Somos policías. No importa si soy comisario, agente, sargento o lo que sea, corto el tránsito porque lo estoy viendo y tomar la iniciativa, ¿no? De ser solidario en la vía pública. Y bueno, esas cosas tristemente yo veo que se han ido perdiendo, ¿no? En su desgarradora carta póstuma, Favaloro dice, se refiere al sistema y se refiere a formar parte de él o quedar al desamparo. Dentro de la institución policial, todos sabemos, una vez era la mejor policía del mundo, después la maldita policía, y todas estas cuestiones que evidentemente vos hacías referencia también a que el policía recibe cosas que a lo mejor son justas y muchas otras que no se corresponden estrictamente con la realidad. En tu caso, después de este pasaje de 35 años, en la policía, ¿hay un sistema? ¿Hay un sistema al cual uno o pertenece o queda excluido? ¿O es un paria? Sí, yo creo de que el no compartir ideas o no ser o no adherir a determinados comportamientos non santos o tener determinados valores éticos y morales hacen que a uno le complique la carrera. Eso es una realidad, ¿sí? Es una realidad porque todo cuesta el doble. Ascender cuesta el doble, permanecer en algún lugar cuesta el doble, mantener una planificación de servicio cuesta, y ni hablemos cuando uno es más joven, ¿no? Que no tiene jerarquía, no tiene antigüedad, entonces uno siempre vive, entre comillas, castigado. Y es una realidad. Yo en mi carrera policial he sufrido mucho en ese sentido, pero siempre con la satisfacción de que, y de hecho, bueno, yo soy el resultado de ese pensamiento, ¿no? Siempre digo que el camino más corto entre 2 puntos es la línea recta. Y bueno, me costó, pero he llegado. Me he retirado como comisario inspector con 32 años de servicio, sin ninguna causa judicial o administrativa abierta, o en la cual yo haya sido en el pasado condenado, porque una cosa es no tener nada abierta y otra es que, amén de eso, uno no haya sido procesado o condenado con ninguna situación ni siquiera sospechosa, y no haber estado trabajando escondido en un subsuelo ordenando archivos, sin desmerecer al que hace la tarea, pero habiendo estado siempre en la trinchera. Estuve 18 años en el conurbano, y bueno, he llegado a la meta. No puedo decir de que es imposible. Es posible, cuesta más. Cuesta más. Y sí,
Don Quijote contra los molinos. Es así. Sí, la realidad es esa y muchas veces uno ya tiene unos años y ha visto correr mucha agua bajo el puente. Hubo elementos que fueron transformando diferentes realidades del país. Yo recuerdo a una policía que compartía de alguna manera dos elementos de la sociedad. Hablo de localidades pequeñas, ¿no? O ciudades pequeñas. Una era el juego, la otra la prostitución, ¿no es cierto? Entre esos dos andariveles transcurría una realidad de la comunidad con la policía. Yo no digo que haya estado bien aquella cuestión, ¿no es cierto? Pero era menos peligrosa. Después se interrumpe la droga. Y para mí, desde mi observación, la droga lo cambia todo. Pone patas para arriba. ¿Esta es una impresión o es un dato de la realidad? No, es un dato de la realidad. Sí, 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 sí. ¿Cómo doblegamos a una... ¿Cómo se hace para doblegar fácilmente a un funcionario? No solamente policía, cualquier otro funcionario, sino es con el dinero. Y esto lo digo personalmente, para que esa tentación sea resistente y desde el otro lado no haya un buen sueldo, por ejemplo, porque en otros países se combate esto no solamente con las convicciones, con el altruismo, con la moral, la ética y la doctrina, la buena doctrina, que se inculca desde chiquito, sino también con buenos salarios, ¿no? Que no es el caso de nuestro país, no al menos de nuestra policía. Y esto es histórico. Cuando tenemos un conjunto de cosas que se suman, no buenos salarios, con una policía que tiene muchos componentes que están por una salida laboral, y hay una oferta de la vereda de enfrente, y yo estoy seguro de que esto hace un caldo de cultivo para que la droga avance, para que haya corrupción y todo eso. No tengo ninguna duda. Y mantenerse al margen de eso en una policía como la nuestra es realmente difícil, pero no imposible. Y creo que la cuestión arranca inclusive en el hogar. Cuando uno de chico le es inculcado que no hay que llevarse la goma de borrar del banco de al lado, porque no corresponde. Entonces, cuando uno está convencido de la educación, de los valores morales, de la ética, de que la mentira tiene pata corta, y todas esas cosas que nos enseña mamá en casa, y que nos enseña la familia, y después el colegio y demás. Si no se tiene eso, no se tiene una coraza mínima como para poder resistir lo otro. Esto es así, y no es un invento mío. Yo creo de que tenemos un problema como sociedad muy grave. O sea, un problema de familia, un problema de educación, un problema... Y cuando hablo a veces, o hablaba en las reuniones donde yo era invitado, o sociedades de fomento, o barrios que hacían asambleas, problemas de seguridad, y yo era convocado. Y a veces uno tiene que decir cosas que no son agradables, porque cuando tenemos chicos de 11, 12 años dando vuelta en las plazas con ni siquiera voy a decir con droga, con un tetrabric, con alcohol, ¿y dónde están los padres? Entonces siempre sostengo que la policía tiene que ser la última barrera, no la primera. Sí, no, la primera no, de ninguna manera. Claro. Antes de que la policía vaya a la plaza, porque hay niños, porque todavía son niños, tomando alcohol, primero tuvo que pasar la barrera de la familia, la escuela, organismos intermedios como clubes. O sea, hay un montón de cosas en la estructura de una sociedad civilizada. Claro, no, por supuesto. Que deberían haber estado antes. O sea, la policía no tiene que ser la primera barrera de intervención y contención.
Porque claro que va a haber problemas. ¿Cómo no va a haber problemas? Y sí, va a haber problemas. Porque la policía no está preparada para atender esa situación. Tiene otras raíces y se atiende de otra manera, no desde el punto de vista policial. Entonces sí va a haber un choque, y sí va a haber problemas, y sí va a haber macana. Y esto a veces uno lo dice y molesta a mucha gente. Sí, claro, claro. Nadie quiere asumir su verdadera responsabilidad. Para terminar, Axel, 50 años, una edad que yo quisiera tener, por ejemplo. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué tenés pensado? Por lo pronto, dedicarme a la familia, que es el gran sostén de esto, porque hay que decir que las consecuencias ingratas, más allá de que uno las viva en carne propia, de no dormir bien, de no comer bien, o comer lo que se puede, del desarraigo y todo lo demás, la vive la familia, que es la que en silencio acompaña todo, acompaña, y es la que está, ¿no? Cuando uno cae en desgracia es la que está, cuando uno cae en la enfermedad es la que está, y pasando de todo, porque cuando uno trató de caminar por la vereda que corresponde, es muy distinta la forma de vida, ¿no?, a la cual la gente cree que tiene un comisario. Yo a veces trataba en los últimos tiempos de no decir comisario, porque a veces uno va a hacer un trámite o va a hacer algo y uno cuando menciona que era comisario, ya hay un estereotipo armado, ¿no? Es como que el comisario tiene buena camioneta, tiene buen auto, departamento en la costa, y todo eso, y se viste bien. Y yo me pregunto, ¿no? Los hay, claro que los hay de esos. Y yo digo, ¿y cómo hicieron esto con el sueldo de comisario? Si yo no me alcanza, ¿cómo puede ser que estas personas tengan todo eso? Bueno, pero uno eligió una forma de caminar, de transitar la carrera policial, y esa forma es la forma en la que vive también la familia. Claro, ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, ahora tratar de poder consolidar el sueño de tener una casa. Bueno, yo no tengo ningún bien material, tengo una motocicleta, pero no tengo otra cosa. Algunos dicen que no me he administrado bien en la vida, puede ser que haya hecho eso, que no haya sido un buen administrador, pero sinceramente un comisario ni ayer ni hoy puede o podría tener lo que dije así a modo de ejemplo, ¿no? Tener un yate, tener una casa en la costa, tener un montón de bienes por todos lados con el sueldo de comisario. Yo al menos no lo creo, salvo que tenga algún emprendimiento comercial. Sí, claro, por supuesto, anexo. Secundario, demás. Así que bueno, no soy muy básico, no tengo grandes ambiciones, simplemente de poder tener un techo, de poder seguir transitando lo que queda de la vida feliz con mi familia, y obviamente sí, trabajar, en algo vamos a trabajar, porque tener la mente ocupada y a seguir produciendo y haciendo el bien, ¿no? Que tengas mucha suerte, Axel. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Nos vamos a donde, don Una Matías. tendita comercial y ya volvemos. Ya volvemos, muy bien. Despertando en la ciudad.